Hola hermanos, bendiciones a cada uno de los que están aquí, a los que me están viendo y gracias por seguirnos. Gracias sobre todo por mandarnos los correspondencia que nos han mandado y que hemos tratado de ah, regresarles sus respuestas y que hayan sido de acuerdo a lo que Dios nos dice, y sobre todo gracias a todos y cada uno de ustedes. Y hemos estado analizando estos tiempos en cual hemos visto y hemos enseñado pues varios temas de la Biblia, y este día no es nada excepcional a los otros días, porque vamos a seguir enseñando ahora el privilegio de conocer a Dios. Hemos estado estudiando y gracias a ustedes que nos han mandado la correspondencia de cómo es posible conocer a un Dios al cual no podemos ver, a un Dios al cual no dicen, al cual no podemos nosotros escuchar las respuestas, pero sí lo escuchamos. Acordémonos que Él nos habla a través de la Biblia. Él nos sigue hablando y sigue Él estando presente perdón, hermanos, aún en nuestra presencia. Entonces, por lo tanto, hemos estado estudiando, haciendo análisis, hemos estado inclusive haciendo estudios profundos a las preguntas a las cuales usted nos ha dado, y hemos venido a dar palabra de Dios que nos ha dado por las respuestas y las preguntas que usted nos ha dado mismo para poderle dar a ustedes. Entonces, el problema es muchas veces quién es Dios y cómo es Él, ¿verdad? Muchas veces nos hablan y nos dicen a nosotros que el mayor privilegio en la vida es sobre todo conocer a Dios, sobre todo mediante su Hijo Cristo Jesús. Ahora, son innumerables las personas que no lo conocen, así como los que no quieren también conocerle. De ahí también, pues muchos a quienes también, pues eso ni siquiera le preocupa en lo más mínimo, ¿verdad? Pero lo que no se percatan es de esto, mis hermanos, y es que la mayor tragedia que hay hoy es vivir la vida sin el conocimiento, hermanos, de Dios. Morir sin no haberlo conocido y pasar también la eternidad separado para siempre de Él. Pero alguien puede decir o argumentar, bueno, pues sencillamente no creo que así sean las cosas. Pero, ¿quiere usted saber algo? Su negación de la verdad, mis hermanos, no altera la verdad. Y esa es una verdad que muchas personas nunca podrán aceptar, que la negación de la verdad, pues no cambia nunca. Nunca cambia la verdad. Yo me pongo a pensar entonces en lo mucho en que Dios nos ha mostrado a nosotros acerca de sí mismo. Y lo mucho que usted y yo podemos saber, mas sin embargo, ¿cuántas veces hemos permitido nosotros que el pecado corrompa o altere también, pues la verdad misma del conocimiento de Dios y sobre todo nuestra propia vida? De esto es lo que quiero hablar hoy en este mensaje, mis hermanos. Y que es tan importante el día de hoy este mensaje, ya que Dios no ha dejado para nada la mejor duda de lo que está sucediendo y lo que sucede cuando las personas se alejan, sobre todo la verdad, hermanos, en cuanto a Él. Vamos a ir a nuestras Biblias entonces a Romanos capítulo 1. Es un capítulo de suma importancia en la misma Biblia. Desde este mismo primer capítulo de Romanos, Él empieza a tratar la cuestión, hermanos, del conocimiento mismo de Dios. Y lo que quiero que entiendan o que entendamos en este pasaje, lo cual es claro y evidente, es que el hombre, quien posee el conocimiento mismo de Dios, ha llegado a corromperse este mismo conocimiento. Mire, quiero animarle a que preste mucha atención a esto, sin importarle a usted lo que usted piense sobre la evolución de la Biblia, de Dios, de Jesús o lo que sea. Porque mire, lo que quiero mostrarle aquí es que Dios nos ha dado aquí por esta porción bíblica de Romanos 1 un panorama, pero muy claro de lo que pasa, lo que sucede cuando las personas detienen, niegan, excluyen y están rechazando también
o están dando la espalda a la verdad que Dios nos ha mostrado a nosotros sobre sí mismo. Por lo tanto, escuche atentamente, mis hermanos, y fíjese nada más en lo que nos dice en este pasaje, empezando en el versículo 20 de Romanos 1. Romanos 1:20, hermanos, y leo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ellos mismos ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí? Simplemente esto, que el hombre tiene conocimiento de Dios. La respuesta es, mis hermanos, y entonces, ¿qué hará con ese conocimiento? ¿Va a aceptar este conocimiento de Dios? ¿Reconocerá que Dios es el Creador soberano y que necesitamos a Dios por causa de nuestros pecados? ¿Le vamos a pedir que nos perdone nuestros pecados gracias a lo que Jesús hizo en el Calvario? ¿O no lo va a hacer? Esto último, según Dios, es lo que la humanidad ha hecho. Permítame en este punto entonces mostrarle algo. Ojalá me escuche y me ponga atención. Siempre que un individuo o una nación o iglesia o una institución estén dispuestas a abandonar, perder o renunciar, hermanos, a su elevada y santa, exaltada opinión de Dios, que es todopoderoso, en ese momento, mis hermanos, iniciarán una ruta descendente que finalmente los va a conducir a su propia destrucción. Fíjese entonces lo que sucede entonces, ya que aquí lo que nos está advirtiendo a nosotros Dios es esto, que una vez que el hombre ha decidido a un lado negarlo y darle su espalda, detener también, y estos son los términos que él usa aquí, que Dios nos da, él dice que cuando los hombres detienen la verdad, y sobre todo con injusticia, es decir, mis hermanos, motivados por su pecado, sucederá algo. ¿Y qué es eso que va a pasar? Pues tenemos aquí 4 etapas de lo que va a pasar aquí. La primera es la etapa de la inteligencia que tiene el hombre. Mire, Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad. Y sobre todo en la creación, en su conciencia. Aquí. O sea, que Dios nos ha dado al ser humano mucho, pero mucho conocimiento. La historia humana se inició, hermanos, con un hombre que conoció a Dios. Así empezó la historia. Y luego se aparta de la verdad y rechaza a Dios. La etapa número 1, la inteligencia. Dios le ha dado al hombre la capacidad para que éste sea conocido y le entienda. Pero veamos entonces lo que Dios nos dice. Él dice que el hombre ha decidido dejar la verdad. Puede ser parcial o totalmente que deje la verdad. En los Estados Unidos aquí, si usted quiere escuchar la verdad del Evangelio, puede hacerlo por mediante de la televisión o por la radio. Puede oír usted cassette también, asistir a seminarios, leer libros o lo que sea. Cualquiera en este país que quiera conocer la verdad puede hacerlo, tiene acceso. La tragedia es que demasiadas personas no desean conocer la verdad. ¿Y sabe por qué no quieren? Porque para ello es un obstáculo en sus propias vidas. Es por eso que no quieren conocerle. Ahora, la segunda etapa. La segunda etapa es la de la ignorancia. Pues bien, cuando una persona está en la etapa de la inteligencia, en la que se da cuenta entonces de que hay un Dios y no desea conocer a este Dios, entonces, hermanos, pasa a la etapa de la ignorancia. Ahora, ¿cómo llega entonces hasta aquí? Pues mire este versículo.
No lo voy a decir lo que yo pienso eso, sino lo que Dios dice aquí en este versículo 21, Romanos 1. Y vamos a leer. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, la inteligencia, no le glorificaron como a Dios, no honraron a Dios, ni le dieron gracia. ¿A quién? A Dios. Sino que se envanecieron en sus propios, es decir, que quedaron vacíos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora bien, considere, hermano, lo que dice aquí. Cuando una persona detiene la verdad, ¿qué ocurre? Que al detener la verdad, ya no está glorificando a Dios, y por lo consiguiente, mis hermanos, se vuelve muy desagradecido. Porque cuando alguien deshonra a Dios, se vuelve eso, desagradecido. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tercer paso? Entonces, cuando usted no decide no creer en Dios, ha decidido detener entonces o suprimir la verdad de Dios en su vida. Y entonces, ¿qué ocurre? De repente, se produce un vacío en usted, algo que es vano. ¿Y qué pasa entonces? Dice aquí que el corazón queda entenebrecido. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 13? Que los hombres aman las tinieblas más que las luz, hermanos, porque sus obras son malas, ya que estos no han querido reconocer tampoco la realidad y la verdad del Dios Todopoderoso. Y por lo tanto, tienen un corazón, hermanos, que una vez fue inteligente al creer que hay un Dios, pero han decidido detener esa verdad. Y ahora han pasado de ser inteligentes a deshonrar a Dios y a no mostrar gratitud hacia Él. Sus mentes ahora están vacías, al igual que sus pensamientos. Y al tratar ellos de hallar algo que ocupe este vacío, y han terminado ellos con sus mentes entenebrecidas. Cuando usted, mis hermanos, lee usted las Escrituras, habla de tinieblas, lo cual suele simbolizar algo malo, al menos de que se trate del día y la noche. Los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas, leemos en Juan 3. Cuando estos retienen la verdad, han salido de la inteligencia para poder bajar hasta la ignorancia. Ya no conocen la verdad. ¿Por qué? Porque han decidido entonces negar la verdad. Y tratan de decir, esta es la verdad y esa es la verdad. Pero ¿saben lo más interesante de esto? Que estos errores que no satisfacen el corazón humano, de esta forma el hombre por eso va descendiendo más y más y más. Ahora, solo hay un paso pequeño entre la idolatría y la inmoralidad, un paso pero muy pequeño. Y es que el paso número 1 es la inteligencia, se los dije. El número 2, la ignorancia. El número 3, hermanos, la indulgencia o complacencia. Escuchen lo que dice la Biblia empezando el verso 24 de Romanos 1 y leemos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, de manera deliberada y voluntariamente, estos, habiendo detenido la verdad, decidieron creer la mentira, hermanos. Dice aquí que cambiaron ellos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, hermanos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, hermanos, los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujer con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estimado hermano, es imposible, pero es imposible ir de la inteligencia a la negación de Dios, a negarle a este su legítimo lugar y permanecer simplemente en la ignorancia, porque a la larga va a aparecer la indulgencia. Esta indulgencia
Es el intento del ser humano de llenar ese vacío emocional y espiritual que es gigantesco y vano en su vida, en la cual el mismo Dios desea orar o morar. Usted participar en cualquier pecado sexual que usted quiera, tipo y que usted se le antoje. Y todo lo que va a hacer es un paso más hacia abajo y hacia abajo, mis hermanos. En su búsqueda, su anhelo, su sed y ansielo y ansía de llenar ese vacío, las tinieblas de su corazón, hermanos. Y cuando ha llegado al fondo, cuando ya haya probado todas las cosas terrenales que el hombre puede concebir aquí, en su naturaleza bestial, o cualquier otra naturaleza, entonces va a encontrar el mismo vacío horrible, la misma soledad, que es insatisfacción, desesperanza e inutilidad, ya que esto se halla siempre al final de la indulgencia. ¿Y cómo llega una persona hasta ahí? Lo hace por elegir, por elección. Entonces alguien puede decir, bueno, esto no nada tiene que ver con mi vida, porque seguramente yo estoy bien. Pues no es así. Hasta que Jesucristo sea su Salvador y Él está en su vida, su rumbo es de picada hacia abajo. Quiero ahora que se dé cuenta de que Pablo nos dice también lo mismo 2 veces aquí. Vuelva al versículo 24, por favor, de Romanos 1, y que dice, por lo cual también Dios los entregó. Ahora vamos al versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas 2 veces. Y regresa al 18, donde nos dice a nosotros, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, porque el castigo de Dios se dirige a toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con el pecado, la injusticia, la verdad. Pues bien, cuando parecemos nosotros ante la ira de Dios, normalmente nos imaginamos que los cielos se rompen, que hay una tormenta de fuego y que hay una tormenta de fuego, ¿verdad? Pero ¿cuál es una de las manifestaciones de la ira de Dios, hermanos, que es mucho más y sutil que eso? Cuando Él ve que una persona ha detenido la verdad, ha negado la verdad, la ha rechazado, le ha dado la espalda, mis hermanos, ha decidido no honrar más a Dios como Dios, ni tampoco expresarle más ya su gratitud, dejándose que su corazón quede vacío, porque no quiere nada con Dios. Y además permitir que su mente, su corazón y su espíritu queden en tinieblas por haber, sobre todo, decidido deliberadamente y voluntariamente deshonrarlo a Él y negar su presencia. Entonces Dios dice, entonces yo los entrego a ello. Dígame si hay algo, hermanos, peor en este mundo que obligar a Dios a que los entregue a uno. Aquello que uno honra y que no es precisamente es. Que uno se entrega precisamente uno, de eso se trata, hermanos, la ira de Dios. Pero es una ira a la cual el mismo hombre ha invitado a haber negado entonces la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, toda la negación del mundo y todo su rechazo y todos sus argumentos no van a poder cambiar el hecho de que Jehová Dios es Dios, que Jesucristo es su Hijo, que Dios lo ha creado a usted para servirle a Él, para poderlo amar y obedecerlo y también darle gloria. Y al negar usted eso, al oponerse eso, al detener eso y elegir una vida de pecado, oscuridad, desobediencia, usted pasa de la inteligencia a la ignorancia, de la ignorancia a la indulgencia y finalmente entonces de la indulgencia a un corazón impenitente y testarudo y cerrado. ¿Qué queremos decir entonces con esto? Entonces ve lo que dice Dios aquí. Versículo 27, por favor, de Romanos 1. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron de tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué es una mente reprobada? Porque aquí nos dice que los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir eso? Una mente reprobada, mis hermanos, es una mente que ya no es capaz de juzgar correctamente. Una mente que por haberse entregado pervertido y de tener la verdad, no puede emitir justos juicios. Es por eso que podemos ver nosotros cosas tan grotescas hoy alrededor y tan viles e inimaginables que están ocurriendo hoy en nuestra sociedad actual.
porque quienes participan en ellas han perdido su capacidad de juzgar correctamente. A este extremo podemos, más que nada puede llevar el pecado a las personas, como dice, cuando usted dice que ha detenido usted la verdad, ahora escuche lo que dice el versículo 29 aquí. No se puede tener un solo problema en la vida, Una vez que usted detiene la verdad de Dios, aparecen en su vida toda clase de pecado. No quiere decir que una persona sea culpable de todos ellos, aunque sí de algunos. Escuche lo que dice el versículo 29. Estando testado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y tenemos luego hasta dónde lo puede llevar Dios, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, estos saben lo que hacen, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. Escuche esto. Hay muchísimas personas en nuestra sociedad, hermanos, a quienes no les gustaría escuchar este versículo. Dignos de muerte. No solo lo hacen, sino también se complacen con los que la practican. Escuche muy bien. Cuando una persona llega a pecar y parece que no tiene conciencia, defiende su pecado, lo toma a risa, bromea al respecto, sabe con engaños y continúa en lo mismo, esa persona puede haber llegado ya al punto de una mente reprobada. Y después nos preguntamos nosotros por qué. Es que no cambia. Una vez que la mente, hermanos, una mente se ha hecho reprobada y que Dios la ha entregado a la perversidad, ya estuvo. Cuando ésta no ha dado cabida a Dios, se ha negado a escuchar su palabra, cierra totalmente los ojos, rechaza y niega rotundamente, hermanos, la presencia de Dios, y Dios la ha entregado a eso, todo se acabó. Vaya idea tan trágica querer vivir la vida sin Él, hermanos, y no poder entender el significado de su vida. No es suficiente el ánimo que yo le dé para que así reflexione, hermanos, sobre lo que acaba usted de escuchar este mensaje. Y le pido a Dios que le muestre a usted dónde se encuentra usted en este momento. Padre, gracias por darnos esta enseñanza. Y damos gloria y honor a todos, hermanos, que nos han escribido, y sobre todo que aquellos que han necesitado de tu palabra. Gracias, Padre, porque lo que has hablado también es para que yo me lo aplique y que pueda ser ejemplo tuyo y que los demás también sean ejemplos de ti. Gracias, gloria y honor te damos a ti, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Hasta luego, hermanos.